Hoy hablaré de Pedro de Valdivia como fundador de la literatura chilena. Valdivia fue un soldado español que vino a Chile enviado por el rey Carlos I, más conocido en el mundo como Carlos V. Se ha señalado por algunos estudiosos de la historia de la literatura chilena que el inicio de las letras en nuestro país se la debemos a dos soldados españoles que vinieron a descubrir y conquistar estas tierras, Pedro de Valdivia y Alonso de Ercilla y Zúñiga. Pedro de Valdivia participó en las campañas de Carlos V en Italia. Estuvo presente en la batalla de Pavía en el 1525, donde Francisco I, emperador de Francia, es tomado prisionero por Carlos I, y en estas contiendas aprendió las artes de la guerra que él pondría en práctica en la guerra de Arauco. En 1534, Valdivia se embarca hacia Venezuela para llegar tiempo después a Perú, instalándose en el Cusco. En esa ciudad fue maestre de campo de Francisco Pizarro, quien lo envía a Chile después del fracaso de Diego de Almagro al querer conquistar este territorio para la corona española. Valdivia viene a América con las características propias de un soldado español del siglo XVI, fiel a su corona y a la Iglesia Católica, también empapado del conocimiento de la literatura y del arte del siglo de oro español. Llegó a Chile recorriendo los valles de Copiapó y Coquimbo, estableciéndose en el valle nominado posteriormente de Santiago. A orillas del río, conocido con el nombre de Mapocho, fundó en febrero de 1541 la ciudad de Santiago de la Nueva Extremadura, que usó como base para la exploración y conquista de todo el territorio de Chile. En estas tierras, Pedro de Valdivia escribió 12 cartas dirigidas al emperador Carlos I, al príncipe Felipe, futuro emperador, a los hermanos Pizarro, al Consejo de las Indias y a sus apoderados en la corte. Las cartas de Pedro de Valdivia, dirigidas al emperador, son importantes textos para dar a conocer estas tierras a la corona y aprovechar para que su majestad se enterara de su trabajo como conquistador. Se cree que las 5 primeras fueron encontradas por Claudio Gay en Madrid, quien las publicó en el tomo 1 de su Historia Física y Política de Chile. Señalan Ernesto Libassich y Alejo Roa en su libro Literatura Chilena, Manual y Antología, publicada por la editorial salesiana el año 1955, que las cartas de Valdivia son a la vez que documentos históricos de gran valía, verdaderas piezas literarias por su amenidad y la maestría de las descripciones que contienen. Estas cartas consagran a Valdivia como el primer cantor de nuestras bellezas naturales. También Hugo Montes y Julio Orlandi en la obra La historia de la literatura chilena, publicada por la editorial Zigzag el año 1974, señala que no era Valdivia un literato de profesión. Sin embargo, su epistolario es el pórtico de entrada de nuestra historia literaria. El estilo tan sencillo y expresivo, el lenguaje castizo, lo feliz de algunas comparaciones, dan plena cabida a estas cartas en una historia de la literatura chilena. Diego Barros Arana dudó de la autoría de Pedro de Valdivia y señaló que las cartas fueron posiblemente escritas por Juan Cárdenas, ya que tenía gran facilidad para escribir y que el gobernador solo las firmó. La carta más famosa dirigida al emperador está fechada el 4 de septiembre de 1545 en la ciudad de La Serena. En esta carta, Pedro de Valdivia le comunica al emperador: esta tierra es tal
que para poder vivir en ella y perpetuarse no hay una mejor en el mundo. Dígolo porque es muy llana, sanísima, de mucho contento. Tiene 4 meses de invierno, no más, que en ellos, si no es cuando hace cuarto de luna, llueve 1 o 2 días. Todos los demás hacen tan lindos soles que no hay por qué allegarse al fuego. El verano es tan templado y corren tan deleitosos aires que todo el día se puede el hombre andar al sol que no le es inoportuno. Es más abundante de pastos y sementeras, y para darse todo género de ganado y plantas que se puede pintar, mucha y muy linda madera para hacer casas, infinidad otra de leña para el servicio de ellas, y unas riquísimas minas de oro, y toda la tierra está para ello, y donde quiera que quisieren sacarlo, allí hallarán en qué sembrar y con qué edificar, y agua, leña, hierba para sus ganados, que parece que la dio Dios aposta para poderlo tener todo a mano. De ellas, decía Crescente Errázuriz, que estaban redactadas en estilo natural, vivo, de modo que, al guiarse por ellas, se las siente uno tentado a copiar largos trozos. Valdivia muere el 25 de diciembre de 1553, en la batalla de Tucapel, hecho que dio inicio a la gran sublevación mapuche, la que al mando de Toqui Lautaro amenazó con desterrar el dominio español de estas tierras. Se puede decir que Pedro de Valdivia estuvo en Chile 12 años, interrumpido solamente por 2 viajes a Lima. Es conocido además de su conquista y fundador de ciudades por 2 personajes que lo relacionan directamente con la literatura chilena del siglo XX, Inés de Suárez y Lautaro. Inés de Suárez es la primera mujer española llegada a Chile. Vino a América buscando a su esposo y se establece en el Cusco. Se cree que ahí conoció a Pedro de Valdivia. En esta ciudad se informó que su marido había muerto en la batalla de Salinas, combate en el cual también participó Pedro de Valdivia, siendo comandante de las huestes de los Pizarro. A finales de 1539, Inés de Suárez decide marchar junto a Pedro de Valdivia en su expedición a Chile. Lo hace como sirvienta doméstica. Pizarro la autoriza bajo esta condición para que la Iglesia Católica y la corona no se opusieran por su relación sentimental que había entre ellos, ya que Valdivia tenía esposa en España. En el siglo XX se editan 2 novelas que cuentan la vida de Inés de Suárez. Inés y las raíces de la tierra, cuya autora es María Correa Morandé, fue publicada por la editorial Zig-Zag el año 1964. El año 2006 sale a la luz la novela de Isabel Allende, Inés del alma mía, que también nos cuenta la historia de esta heroína española. Hace un par de años se filmó una película basada en esta novela. Otro personaje relacionado con Valdivia es Lautaro. Este joven mapuche, desde 1550, empieza a trabajar bajo las órdenes de Valdivia como mozo de caballería. En el año 1943 aparece en librerías chilenas la novela de Fernando Alegría, Lautaro, joven libertador de Arauco. En esta novela, Alegría nos presenta la vida de este joven mapuche y lo muestra como un héroe de la guerra del Arauco. En el año 1982, la dramaturga chilena Isidora Aguirre, después de vivir un tiempo en una comunidad mapuche, publica su obra dramática Lautaro, como homenaje al pueblo indígena, transformándose en un éxito teatral.